Conectar sin cables tu PC a una Smart TV es lo que vamos a ver en este vídeo y también voy a mostrar qué problemas te puedes encontrar y cómo solucionarlos de la manera más fácil. En principio, si todo va bien, es muy fácil conectar a una Smart TV, ni siquiera es obligatorio que el ordenador y la Smart TV estén en la misma red Wi-Fi porque la conexión es punto a punto. Y podemos iniciar la proyección pulsando la tecla Win más tecla K, que directamente te busca las Smart TV que tienes alrededor. O desde el centro de actividades, pulsando con el botón derecho del ratón en la esquina derecha, nos debe aparecer conectar o proyectar. Yo suelo conectarme pulsando Win más P y entre las opciones elijo, por ejemplo, duplicar pantalla y luego conectarse a una proyección inalámbrica y me aparecen las Smart TV de alrededor. La mía es la LG. En televisores LG es recomendable activar la opción Screen Share. En otras marcas tendrá otro nombre como Screen Mirroring en la Samsung y esto mantendrá en modo escucha la Smart TV para aceptar conexiones Miracast de manera automática, que es el protocolo de conexión que vamos a usar. De todas formas, la mayoría de veces inicia la conexión sin necesidad de abrir Screen Share, pero en el caso que no conecte podemos probar. Y bueno, es tan fácil como elegir la televisión que queremos conectar y listo. En la primera conexión la televisión enviará algún mensaje de que se va a conectar un PC y se envía la imagen y el sonido a la televisión. Y en el transcurso de la proyección, si pulsamos Win P, cortamos la conexión desde la opción de arriba o podemos activar el escritorio extendido o apagar el monitor del PC y veríamos la imagen desde la televisión solamente. Es posible que no te aparezca la opción compartir pantalla. Esto puede ocurrir por dos cosas. Una es por la incompatibilidad con la tarjeta gráfica, que para saberlo nos vamos aquí donde pone ejecutar y escribimos DXDiag. Y nos abrirá una herramienta de Windows que nos informa del hardware que tiene el equipo. Pulsamos aquí en guardar y elijo una ubicación para guardar un archivo TXT que nos va a generar la utilidad de Windows. Lo guardo en el escritorio y aquí lo tengo, así que al abrirlo vemos que donde pone Miracast me dice que es compatible y que permite este tipo de conexión. Así que en principio no es la tarjeta gráfica lo que me está dando problemas, así que pasamos a la segunda opción, que es la tarjeta de red inalámbrica, lo que viene a ser el adaptador Wi-Fi. Para saber si es incompatible, abrimos una ventana de MS2 o esta de PowerShell que se accede con el botón derecho del ratón pulsando en el botón inicio. Y escribo un comando que es este que veis súper largo, que es get netadapter un espacio / select name y ndis versión. Y vemos que el controlador de la Wi-Fi pone 6.20. El mínimo necesario para que funcione en Miracast es el 6.40, así que una posible solución es desde el administrador de dispositivos intentar actualizar el adaptador de red. Pero en este caso poco se puede hacer, pues ya tenía el último controlador instalado. Así que lo que hice fue directamente cambiar a otro adaptador de red más moderno, porque la verdad que este es bastante antiguo. Ya tengo un adaptador Wi-Fi que cumple los requisitos y tiene un controlador que es superior a 640, concretamente 6.70, pero sigue sin conectar y da fallo una y otra vez. Bueno, pues en este caso vamos a abrir el administrador de dispositivos, buscamos los adaptadores de red y vamos a este que pone wireless con el chip marca Realtek. En tu caso pues será otra marca. Y donde pone controlador vemos que el proveedor del controlador es Microsoft. Y posiblemente funcione de fábula para conectar a internet, pero a veces los controladores de Microsoft, como son genéricos, no dan una compatibilidad total, así que hay que cambiar el driver por uno de marca, de la marca Realtek en este caso. Así que como aquí nos aparece el nombre del adaptador, en mi caso es este, Realtek, lo buscamos por Google y nos debe aparecer drivers de la marca. Y elegimos la versión x64 o x86 según nuestro PC. Si tienes Windows 10 a 64 bits, elige el driver a 64 bits y si no, pues x86. En este caso el driver no es un archivo .exe de instalación, sino que es un archivo .zip que al descomprimirlo aparecen varios archivos. Y ahora en el administrador de dispositivos vamos a actualizar el controlador de este adaptador de red, pero esta vez pulso en examinar mi PC en busca de controladores y elijo la ruta, la carpeta donde tengo los archivos que acabo de descomprimir. Una vez que ya termina de instalar el controlador, vemos que ya no es un controlador de Microsoft genérico, sino que es de la marca Realtek.
que es la marca del chip del controlador. Un último detalle es asegurarnos que el adaptador detecta todos los tipos de red Wi-Fi, y esto lo podemos ver pulsando en propiedades sobre el adaptador y luego opciones avanzadas. Y el ajuste puede aparecer con el nombre Wi-Fi Mode o Band. Este adaptador soporta redes Wi-Fi 5G, pero si, por ejemplo, este ajuste está puesto por defecto en ANAC, va a discriminar las redes 2.4G, y eso es malo porque mi televisión, aunque es compatible con redes 5G, la conexión Miracast la hace solo por la red 2.4G, por lo que habría que ponerlo en modo auto. Este detalle es súper importante tenerlo en cuenta. De hecho, si el PC está conectado al router a través de la red 5G, puede dar problemas para conectar por Miracast si la Smart TV hace la conexión por 2.4G. Aquí he hecho la conexión Miracast con la televisión y el PC desconectados de la red Wi-Fi, pero podéis enviar el escritorio de Windows a la televisión con ambos dispositivos conectados al router, y como veis me aparece un nuevo dispositivo que se llama adaptador Wi-Fi Direct, y también reconoce la Smart TV como un dispositivo más de mi PC. Bueno, espero que haya servido. Si es así, pulsa like y nos vemos en el próximo vídeo.